¿No hay más canciones? ¿Cómo andan bien? ¿Todo bien? ¿Están nerviosos o no? No. Yo sí. La primera vez. Vamos a orar antes de empezar. La última serie, ¿no? Creo que me dieron el peor. Bueno, yo quería dar fecha, ¿no? De cerrar esta serie. De que venimos, ¿no? Contando los testimonios de cada uno de los hermanos que pasaron. Yo siempre dije que a mí me gustó mucho escuchar los testimonios más, ¿no? De Cire Mil. Así que bueno, vamos a orar antes de empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu día más de vida. Gracias Padre por permitirnos, Señor, estar acá en tu casa, Señor. Para poder, Señor, hablar de ti, Señor, escuchar, Señor. Que mostremos, Señor, a través del testimonio lo que tú nos das, Señor. Que tú, Señor, de aquellos lugares que nos sacaste, Señor, que tú nos fortaleciste, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas el centro de esta reunión. Te lo agradecemos todo en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Yo me llamo Maximiliano Aguilar. Yo nací en 1993 del Río Grande, Tierra del Fuego. Mis viejos son pujeños, mi papá, así que no me voy a ver por la cámara, mis papás son cristianos, ¿sí? Cristianos de la cuna, prácticamente soy cristiano de la cuna, hijo de pastor, mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, así que imagínense mi linaje más o menos, ¿no? Nací en Río Grande, el 18 de septiembre, a los 2 años fuimos a vivir a Jujuy con mi mamá, yo vivía con mi hermana nada más. Mi papá vivía acá en Buenos Aires porque mi papá era militar. Y como es difícil ya, ¿no? Una vida de patrimonio, él vivía solo y nosotros vivíamos allá. A los 5 años, mis papás se casan, nos vinimos a vivir a Buenos Aires. A un pueblito, ¿no? Acá serían unos 700 kilómetros más o menos. Se llama Verónica. Ahí yo prácticamente dejé todo, mi infancia, mis amigos. Dejé todo y bueno, y empezamos a ir a la iglesia ahí, ¿no? Yo en esa iglesia, imagínense, ¿no? Un cristiano de cuna que hace de todo. Yo participaba en la escuelita no me lo perdía nunca. Nunca me perdía una reunión. Jugaba al fútbol, pero mi prioridad era la iglesia. Jugaba los domingos y decía, profe, yo no puedo jugar, el domingo tengo que ir a la iglesia. Así que los partidos que se jugaban los sábados los jugaba y los domingos no. Los domingos íbamos a la iglesia. No me perdía ninguno. ¿Por qué? Porque al final del año que nos daban un premio. Y yo, fanático del premio, competitivo mal, así que siempre iba por los premios. ¿Sí? Bueno, ahí viví hasta los 10 años. A los 10 años nos vinimos a Bahía Blanca a vivir, mi papá le toca el pase. Y ahí empezó, ¿no? Nosotros íbamos a una iglesia. Nosotros con mi familia somos una rama bautista, de los bautistas, no somos los hermanos libres. Íbamos a una iglesia allá en Punta Alta, ¿no? Una iglesia que queda en Roca, en la calle Roca. Y una chica le dice a mi papá que hay una iglesia en Bahía Blanca que tiene casi la misma doctrina. Porque fuimos a varias iglesias de acá de Bahía y no le gustaba la doctrina, eran medio malas las doctrinas, no se entraban a Jesucristo como el centro, ¿no? Así que esta chica le dijo a mi papá, che, mirá, allá en Bahía Blanca hay una iglesia que más o menos se asemeja a la doctrina que es esta iglesia bautista. Así que bueno, fue mi papá, nosotros tuvimos casi 2 años sin ir a la iglesia. Yo de ir todos los domingos a la iglesia y de no ir casi 2 años a la iglesia, imagínense cómo me sentía, ¿no? Así que agarré, nos fuimos a la iglesia y de Dorado 533 creo que había una iglesia más cerca de nuestra casa. Nosotros vivimos en Espora, no sé si conocen Espora. ¿Sí? Bueno, queda para allá, queda como nosotros debemos salir casi 1 hora antes para venir tranquilo por el tema del tráfico y todas esas cosas, ¿no? Y esta iglesia quedaba más o menos cerca porque queda a la entrada de Bahía Blanca. Bueno, nosotros fuimos a esa iglesia y ahí empezamos a servir al Señor, ¿no? Yo me bauticé a los 15 años en un campamento allá en Valle Grande. Me bauticé el 9 de enero del 2009, mi segundo nacimiento. Eso no se te tiene que olvidar nunca, ¿no? Me bauticé, éramos 10 chicos, éramos 11 en realidad, 11 chicos, ¿sí? Éramos 10 chicos y una sola mujer. Era el campamento donde más gente se bautizó, más chicos se bautizaron. Sí, pero ¿cuál fue mi deseo de bautizarme? Yo, en la iglesia bautista no se hace, ¿cómo se dice? Discipulados. No nos dicen para qué nos bautizamos. Pero yo tenía el deseo de bautizarme, ya hace un montón. Pero yo me quería bautizar por mi abuelo y por mi papá. Era mi deseo, ¿no? Y qué mejor ocasión, ¿no? Que bautizarme ahí
cuando estaba mi abuelo justo, mi abuelo era anciano de la iglesia, y mi papá justo estaba pastoreando y era el director del campamento. Así que bueno, agarré y me bauticé ahí, ¿cómo se llama? El 9 de enero del 2009, en un río, allá se bautizan en el río. Sí, menos mal que era verano, porque sí hace frío, hace frío. Y bueno, allá en el sur también, mi papá después, en el 2015 se fue a vivir al sur y allá en el sur se bautizan también en el río. Imagínense en Ushuaia, pleno invierno, río, hay que ser valiente, hay que ser muy valiente para bautizarse, ¿no? Bueno, yo me bautizo a la edad de 15 años, sí, pero era mi deseo servir, porque a mí, yo siempre veía, ¿no? En los campamentos veía que los chicos participaban, hacían los juegos, o estaban de director, o ayudaban, pero ¿qué pasa? El bautizarte es como un permiso que te dan a vos para poder servir, ¿no? Ya directamente. Así que bueno, me bauticé a los 15 años, al otro año volvimos, a los 16, y ya volví como ayudante y director de juegos. Chau, ¿no? Yo a mí me odiaban los campamentistas, así por decirlo. Era más grande que yo, tenían 17, 18, 19, 20. Para arriba yo tenía 16 años, a mí lo que me encantaba era descontar puntos a la gente. O sea, yo veía, por ejemplo, tanto te va a venir, todos los puntos. Chao. No vemos, y los chicos me re odiaban. Pasó los 16, pasé los 17 y volví de nuevo al campamento ya en Valle Grande, se llama el pueblito. Volví como director de juego. Ya tenía otro papel, ¿no? 17 años ya era director de juego, ya me encargaba yo de hacer los juegos, me encargaba yo de hacer las dinámicas, me encargaba de todo. Acá en Bahía yo estaba con mi papá con la música, ¿sí? Aprendí a tocar la guitarra a los 15 años, le insistí tanto a mi papá de tocarla, que me compré una guitarra. Así que bueno, a los 15 años, a los 17 años yo ya servía en Chiclana, en la iglesia de Chiclana, servía como músico. Seguí los 18 años también servía lo mismo, pero ¿qué pasó? Ustedes me dicen, ¿para qué me cuentas tanta historia, chabón? ¿Qué voy a contar? Si yo nací de la cuna, ¿qué puedo contar? ¿Qué testimonio puedo contar, no? Y ahí empezó mi vida, ¿no? A los 18 años. Entro a la Armada Argentina, entro como tropa voluntaria y mi vida cambió. Pero para bien, no, cambió para mal. ¿Por qué? Porque era mi primer trabajo, yo trabajaba con mi tío, era ayudante carpintero y me pagaban nada, me pagaban 10 pesos por semana. Iba a limpiar la carpintería, pero me agarré negra. Pero bueno, ese era el costo del trabajo, ¿no? Si yo me esforzaba, me pagaban más, si no me esforzaba, me pagaban menos. Así que bueno, era mi primer trabajo, tenía mucha plata en mi bolsillo. Pero bueno, tuve una mamá que era muy sabia que agarraba y me sacaba la plata. Dice, dame tu oro, dámelo, lo guardamos, porque lo vas a hacer macana. Y tenía razón, porque yo agarraba y mucha plata, eran 3.000 pesos en el 2012, para mí era un montón de plata. Y mi mamá me la sacaba y decía, no, acá, te la guardo yo y vas a ver que después te la devuelva. No, pero me la dolió. A los 18 años con todo eso me compré el auto, 18 años ya tenía auto, así que bueno. Pero ahí empieza mi vida, ¿no? A los 18 años cuando entro a la Armada, ya poco me importaba jugar en la iglesia, ya no le daba mucha importancia a Dios, ¿no? Allá en el PCB sí, le daba mucha importancia a Dios porque le pedía fuerza, eran 64 días encerrados, haciendo la misma rutina todos los días. Y bueno, los domingos teníamos reunión, pero no era lo mismo sentirme en una iglesia que es eso, ¿no? Pues un montón de chicos desconocidos y no sabíamos qué hacer, más que orar, ¿no? Más que orar, más pedir fuerza al Señor, darme un día más, un día más, un día más, un día más, bueno, hasta que llegó a la iglesia. Llegué a la unidad de Infantería Marina, ¿no? Un campamento de sensibilidad. Y mi vida cambió, ¿no? Porque eran esos chicos, no había cristianos, yo me fui apagando. Y ahí empezó lo que fue mi vida. Y ahora sí vamos a empezar con mi verdadero testimonio, ¿no? Le voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, a Lucas 15. Es una parábola muy conocida. Es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Lucas 15, 11 hasta el 14. ¿Lo tienen? ¿Me siguen? Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre,
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Hasta acá. Y ahí empieza mi historia, ¿no? ¿Yo qué pasa? Ya tenía 18, 19 años, yo me voy de mi casa. Me iba a vivir a la base, era trocista, ya mi papá no los veía los fines de semana si podía y si quería. ¿Sí? Ya a la iglesia yo ya me había ido, yo ya no. Por circunstancias de la vida, ¿no? Yo me enojé con Dios porque las cosas no me salían. Yo pensé que el Señor me estaba acompañando, pero es lo que yo pensaba, ¿no? Y yo que agarré decidí darle la espalda al Señor. Yo dije, Señor, no quiero hacer más nada con vos. Chao, me voy de la iglesia, no quiero escuchar más de vos, me voy. Y me fui. Me fui a vivir a la base, mi papá me decía, che, volvé, tu mamá está mal. ¿Cuándo vas a casa? Nosotros los domingos mi viejo hacía unas empanadas tremenda, mi mamá también hacía empanadas. Y bueno, los domingos era clásico, o empanada, o pasta, ¿no? Así que iba de vez en cuando, iba 1 o 2 veces por mes a mi casa. A veces me quedaba a dormir, mi mamá se ponía recontra porque iba o porque tenía la ropa sucia, porque no, ahí adentro no la lavábamos, o teníamos la lavandería, pero no me dejaban usar la ropa. Iba a lavar la ropa a mi casa y si no, no iba directamente. Yo, mientras trabajaba en la Armada, también trabajaba con mi tío en la carpintería, acá en Bahía. Así que salía del trabajo, entraba a las 7, 6 de la mañana, 7 y media más o menos, hasta las 2 de la tarde, pasaba a comer, nosotros decimos pasar al rancho, hasta las 2 de la tarde, 2 y media agarraba el colectivo y me venía al centro. Entraba a las 3 y media al trabajo. Sí, tenía 1 hora de viaje hasta las 8 y media y me quedaba dormido con mi tío ahí, en su casa. Esos fueron 2 años, más o menos. Mi mamá siempre me decía que yo tenía que volver. Yo le dije, no mamá, yo no quiero volver, yo estoy perdido. Y mi mamá decía que no estás perdido. Vos estás rebelde, me dice. No, yo no estoy rebelde. Yo ya no quiero saber más nada de la vida cristiana. No quiero saber más nada con ellos. Porque la verdad que yo confío en el Señor y el Señor a mí me falló. Es lo que yo pensaba, ¿no? En la ignorancia mía, ¿no? De decir que el Señor me fallaba a mí. Y nada que ver, que yo le fallaba al Señor. Porque yo no lo buscaba como lo buscaba cuando era adolescente, como cuando era niño, o cuando antes de entrar a la Armada, ¿no? No lo buscaba de esa manera. Y mi mamá decía, yo pensaba, mi mamá decía, ¿no? Que ella se equivocaba, ¿no? Y esto lo había visto en un testimonio de, no sé si lo conocen, a Pablo Olivares. Es un cantante cristiano, ¿no? Tiene un buen testimonio. Y él decía, ¿no? Pablo Olivares decía que los padres y las madres nunca se equivocan. Y es verdad, nunca se equivocan. Porque ellos me mostraron cómo es el camino hacia el Señor. Pero yo en mi ignorancia, ¿qué hice? Me aparté. Ellos me decían, vamos a la iglesia el domingo, hay reunión. No, yo no quiero. Y poco a poco en las circunstancias de mi vida fueron pasando acontecimientos, ¿no? Que como quiera que el Señor me iba hablando. ¿No? Yo tengo 2 amigos que nunca pensé que me iban a hablar del Señor, ¿no? Que nunca pensé que... Hoy en día son mis amigos, en ese tiempo no eran mis amigos, eran conocidos. Siempre me invitaban, me decían, che, Maxi, fíjate lo que estás haciendo, me parece que te estás agarrando. Volver a la iglesia, ¿no? Fíjate que cómo están tus papás, fíjate cómo están tus hermanas. Mi hermana a veces lo que me pasa en el corazón, que cuando yo no iba, mis hermanas me llamaban llorando y decían, vení. Y bueno, mi hermana era mi debilidad, así que agarraba, salía arrancando del laburo y me iba para mi casa, ¿no? Pero ellos me decían, llegó el 2014 y tuve la posibilidad, nosotros como infantería teníamos la posibilidad de irnos de comisión, ¿no? Me llegó la posibilidad de irme a Chipre de comisión. Total, imagínense, Chipre, otro continente, otro país, otra continente. Yo ya no quería hacer más nada que lo que pasaba acá en Argentina. Me quería ir. Y yo había puesto toda mi fuerza, mi enfoque y todo en Chipre. ¿Qué pasa? En Chipre nos pedían que nosotros tengamos casi al 100% las pruebas físicas. Eran correr 2.400 metros, hacer abdominales,
flexiones, después teníamos las pruebas acuáticas, y eso todo al 100%, ¿no? Y imagínense, yo cuando salí de la Armada, yo entré con 93 kilos al PCP y salí con 73, imagínense cuánto bajé, ¿no? Después, bueno, una ocasión me fui con mi abuela, tuve que recuperar todo el vacío que había perdido. Así que me costó un poquito, pero bueno, ese año yo logré hacer casi todo al 100%. Lo hice en un 97%, por lo menos, empecé en la prueba física. Y estaba todo charlado, ¿no? Yo le pregunté a mi encargado si tenía la posibilidad, que como en todo laburo, ¿no? Siempre se necesita como una palanca para poder entrar seguro a algún lado. Y esa palanca segura era mi papá. Mi papá en ese tiempo era como oficial principal, y justamente el que estaba encargado de la lista de Chipre era un compañero, un camarada de él. Así que yo digo, cierra el círculo, me voy a Chipre, nos vemos 6 meses, me olvido. Bueno, llega el 2014, rindo todo, me postulo, salimos bien postulados, le digo a mi viejo que me ayude a irme a Chipre, me dice mi papá, sí, dale, te vas. Pero tenés que venir los domingos a casa. Así que bueno, ahí en 2014 todo el domingo iba a casa a comer las empanadas con mi papá cuando no tenía guardia. Y nos vamos de vacaciones a Jujuy. En 2015 nos vamos de vacaciones. Yo hace bastante tiempo que no iba para la casa de mis abuelos. La última vez que había ido había sido en el 2018 y después volví en el 2014 de nuevo. O sea, fue en el 2012 y en el 2014-2015 habíamos ido de nuevo. Era mucho tiempo, ¿por qué? Porque íbamos todos los años nosotros para allá. Y de verlo de 1, 2, 3 años, no verlo a mi abuelo, viste, que es como que diciendo, che, ¿qué está pasando? ¿Están enojados con nosotros? Y nada, que mis abuelos son un pan de Dios. 2015 voy para allá, yo estaba alejado del Señor y hice a mi papá que lo ayude, ahora del lado del directorio del campamento. Que le dio una mano con el tema ¿cómo se llama? Para ayudar a dirigir el campamento. Justo ese año da la casualidad que fueron 200 chicos. Una banda. Fíjense que el promedio eran de 100 chicos, 80 chicos, 80 chicos. Ese año no sé qué pasó, fueron 200 chicos. Fueron chicos de todo el país. Fueron desde Tierra del Fuego hasta Colombia. Imagínense, un montón de chicos. Y no daba abasto, así que nosotros nos agarramos y nos dividíamos. Mi papá hacía de mañana hasta el mediodía, más o menos. Después de comer agarraba yo y empezamos a dirigir, ¿no? A la gente, para que más que nada, para que no se manden bacanes los chicos, más que nada para eso, para cuidarlos. Termina eso y viene y mi abuelo me empieza a preguntar, porque mi abuelo, yo siempre digo que mi abuelo es una persona muy sabia, una persona que pasó todo y ¿cómo se llama? Y el Señor siempre estuvo con él. Un testimonio de mi abuelo que siempre me cuenta cuando voy, y yo siempre lo escucho como si fuera un niño, es cuando él trabajaba en vialidad, ¿no? Dice que un día estaban haciendo un puente y justo la máquina estaba socavando, ¿no? Una máquina retroexcavadora estaba socavando, 12 metros de altura, mi abuelo se cae, de cabeza. Y se iba cayendo de cabeza, dice que había una roca grande, un pedazo de peña. Dice que no sabe cómo fue, pero dice que en el medio del aire él siente que alguien lo da vuelta. Y cuando lo da vuelta, cae de pie. Tremendo, decía yo, mi abuelo. No, abuelo, ¿cómo puede ser? Y son los ángeles, me dice. ¿Qué te puedo decir? Es el poder del Señor. Y bueno, mi abuelo, muy sabio, me da un versículo. Porque mi abuelo sabía lo que me estaba pasando en mi vida. Él sabía que yo ya me había ido de la iglesia. Él sabía que sabía todo. O sea, los abuelos saben todo. Aparte, no le decimos abuelo en realidad, porque si le digo abuelo se enoja. Todos nosotros fuimos criados por mi abuelo, nosotros le decimos papá. No le podemos decir abuelo, porque si no se re enoja. Así que bueno, mi papá grande me da un versículo, ¿no? Que está en 2 Timoteo 2. No, me parece que es primero, a ver.
aguánteme un ratito que... A veces lo escrito falla un cachito, ¿no? Problemas técnicos. Ahí está. 2 Timoteo 1, del 7 al 13. ¿Me acompañan? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? El 8 es lo que me impactó, ¿no? Cuando mi abuelo me dice, pero por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, ¿no? Está hablando Pablo a su hijo del corazón de Timoteo. Yo en ese momento yo me sentía Timoteo, porque decía, mi abuelo me está hablando. Nunca me había predicado, pero mi abuelo me decía, que haga una palabra. Y agarré y me senté, ¿no? Me dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿no? Mi abuela me explicaba eso, me decía, no, hijo, vos tenés que volver. Y dice, si vos sos un ciego, vos fíjate lo que hacías antes, ¿no? Vos fíjate lo que fue tu pasado. Está bien, pasaron cosas, pero tenés que volver, me decía mi abuela. Así que bueno, yo volví de Jujuy con esto, ¿no? Lo que dice el versículo 12, dice, por lo cual, asimismo padezco esto, me decía mi abuela. Porque no me avergüenzo, decía. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi abuelo me decía, vos no te tenés que avergonzar de quién sos y de quién vas a ser, decía. Porque vos tenés que estar seguro de quién creíste y tenés que estar seguro que el Señor Jesucristo es tu Salvador y Él te va a restaurar, me decía. Y ya me imagínense cómo estaba, ¿no? Estaba como a ver, está llorando así, ¿no? Decía así la abuela, tenés razón, ¿no? Dice, retén la forma de las sanas palabras que viste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos volvemos, ¿no? Nos volvemos fuimos un mes de vacaciones a Moscú. Me vuelvo con estas palabras de mis abuelos, ¿no? Pero era como para ellos era como estar como un placebo, ¿no? Es como lo que hace una pastilla, la pastilla es un placebo. Es para curar el momento y bueno, si después viene el dolor, te vuelve el dolor. Yo lo sentía como un placebo porque volvía a mi antigua vida, tenía que volver a trabajar y era todo lo mismo, ¿no? Volver de nuevo a la rutina, no volver a la iglesia. Pero bueno, en el 2015 vuelvo a la iglesia, no esporádicamente, me empiezo a congregar en Maldonado, no iba todos los domingos, iba los sábados a la reunión de ¿cómo se llama? De jóvenes, ¿no? Tenía muchos amigos ahí, pero yo siempre fui una persona antisocial, o sea, a mí no me gustaba juntarme con nadie, que nadie se junta a mí, ni nadie se acerque a mí, yo me quería sentar ahí, y que nadie me esté al lado mío, que nadie me moleste, ¿no? Pero los chicos eran tan pegajosos, mis amigos, que venían, se sentaban a mí y me hacían sentir como uno más, como era antes, ¿no? Ya en el 2015, justo hay una cantata, ¿sí? Un concierto se hizo en la calle Chiclana, 2015, me acuerdo patente, fue en agosto. ¿Fue en agosto? Bueno, en junio. Fue en junio. Mi papá dijo, tenés que ir. Yo le dije que no quería ir. Mi papá me decía, andá. Y yo le dije, no voy a ir. Así que agarré y tuve que ir. Era eso, o me decía mi papá, o fíjate que Chipre está lejos. Estaba teniendo que ir en avión poco, no me ve. Así que bueno, agarré y tuve que ir. Obligado, fui.
Y conocí una persona, ¿no? 2015 la conozco a mi esposa. Ella decía que ya me conocía, pero yo, como tenía mi mente en Chipre, ¿no? Yo no quería conocer a nadie, no me quería enamorar. Pero la conozco a ella, 2015. Y le digo, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Qué haces acá? No sé, me invitó él. Y le enseñé a mi papá. Y ella no me conocía a mí. Porque como yo no vivía en mi casa, y yo en mi casa no tengo fotos mías, hay fotos de mi hermano nada más. Yo soy antifotos, no hay ninguna sola foto y ya me di cuenta que quiénes son los hijos preferidos de mi papá y mi mamá. Hay muchas fotos de mi hermana. Ella no sabía que era yo, el hijo de mi papá, ¿no? De mi papá Clemente. Así que empezamos a salir, nos empezamos a conocer en realidad, pero se fue dando todo porque ella, bueno, en ese tiempo ya no era cristiana y yo sí era cristiano a medias, no era completamente cristiano, pero como que me dio fuerza a mí para poder volver al inicio, ¿no? Así que bueno, empezamos en el 2015, en septiembre más o menos empezamos a salir, 15 de septiembre empezamos a salir. Ya mi papá me decía, ¿qué onda? Me decía, así me decía ahí, ¿qué onda? Y yo decía, nada, no pasa nada, porque no pensé mal, le digo, ¿viste? Y me dice, ya se acababa, me dice, vos te pensás que yo no sé. Así que bueno, le tuve que decir, papá, mirá, papá, estamos viendo, papá, nos estamos conociendo. Y mi vieja se había puesto re contenta. O sea, mi mamá a ella la amaba más que a mí. Imagínense. Imagínense, bien, ya nos pasó hace poco, esto parece ser aparte. Mi abuela siempre que voy para Jujuy, siempre me hace invitar y tamal. Cuando fue, a partir que fue ella no me hizo más. Me dice, vos, chao, andate. A ella le dice, vamos a hacer un sí, vamos a ir. Hacemos un invita, hacemos tamal, hacemos todo. Y ahora que bueno, ahora que nació mi hijo, pasamos nosotros hace 2 veranos en el mundo y chao. Así que bueno, cerramos paréntesis, abrimos la otra. 2015, bueno, nos conocemos con ella y empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ir a Donado, íbamos a las reuniones jóvenes, no íbamos a la reunión general, pero íbamos a la iglesia, empezamos a leer la Biblia, empezamos a leer el libro de Proverbios, ¿no? Era todos los días, pero después como que nos fuimos enfriando un poco. Bueno, llega el 2015, noviembre de 2015. Sale la lista de Chipre, ¿no? Yo ya tenía novio, pero ya a mí me podía Chipre. Yo decía, Chipre, chao, nos vemos, me voy. Chao. ¿Qué pasa? Me dice, hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál querés escuchar? Y la mala noticia. Le digo, mi papá dice, bueno, no te va a Chipre, me dice. Así, no te va a Chipre. Y yo, ¿cómo no me va a Chipre? Si estaba todo bien. Mi papá dice, no te vas a Chipre, te vas a quedar. ¿Y cuál es la buena? Que te quedas. Y yo que, de los años que me había ido a la iglesia, yo entré en depresión. ¿Sí? Yo había entrado mucho en depresión. Era una persona muy depresiva. Sufro de ansiedad, mucha ansiedad. Pero en ese tiempo tenía mucha depresión. La depresión llegó tanto a querer quitarme la vida. Sí, yo iba con el auto, salía para manejar y decía, venía un colectivo o un camión de frente y decía, ya fue, y tira cosas. Pero nunca pude. ¿Sí? Nunca pude hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sabía que en el fondo que yo tenía un propósito. Y yo, como a todas las personas que siempre les doy un testimonio, yo veo que Pame fue una persona que a mí me salvó la vida. ¿Sí? Ella me sacó de ese pozo de depresión, salimos a flote, pasamos muchas cosas juntos, mucha maldad que nos hicieron a nosotros, y pudimos salir, ¿no? Yo tranquilamente, en mi pensamiento anterior, yo podía decir, che, esta chica la dejo, ¿no? Ya fue. Si total me está yendo mal a mi vida, si la dejo, capaz que a ella no la llevo al pozo que yo sufrí, a la depresión que yo sufrí. No la quiero llevar a eso. Pero no, algo me decía que tenía que estar con ella. Así que bueno, seguí con ella. Gracias a Dios, seguí con ella desde el 2017. Bueno, nace Manuel. Antes mi viejo se había ido, en el 2015 le toca el paso a mi papá a Ushuaia. Se va, me dice mi papá, che, me voy. ¿A dónde te vas? Me voy a Ushuaia, me dice. Me tocó el pase.
Y yo no sabía qué hacer, o sea, está bien que yo vivía a 1 kilómetro de mi casa, pero de vivir 1 kilómetro de casa a vivir casi 3.000 kilómetros y solamente hablar por teléfono era mucho. Así que imagínense, yo tenía la carga de la depresión de que no me veía chicle, más la carga de que ahora mis papás se iban. ¿Yo qué iba a hacer? No sabía qué hacer. Estaba en un dilema como que, no, papá, no te vayas. Y mi mamá me decía, ay, pero me tengo que ir. Y yo siempre digo, no, yo siempre dije que nunca me iba a ir de mi casa, ¿no? Cuando había vuelto a mi casa ya era un lugar más lindo, más cálido. Ya estábamos todos los días, comíamos en mi casa, mi mamá nos esperaba con la comida. Los fines de semana comíamos empanado, pasta, nos hacía mi mamá. Y como cuando ya todo empezaba a ir bien, ¿no? Como ya empezábamos en la iglesia, mi papá se iba. Y otra vez, decía, no puede ser, no pego una, ¿no? De sentir todo el bullicio, ¿no? Mis hermanas, siempre a los gritos, mi familia siempre se caracterizó por la parte de mi mamá siempre a gritar, no a hablar. Alan tiene la voz muy alta, a no sentir nada, a estar callado con mi señora, decir, che, falta ruido. Así que bueno, en el 2017 viene Manuel y bueno, en el 2017 nosotros queríamos servir, ¿no? Pero estábamos como... ¿Vieron como el viento? ¿Vieron con las hojas con el viento que hacen? Van de un lado para otro, así, lo lleva el viento, y donde cae, ¿no? Nosotros estábamos así, como hojas en el viento, ¿no? Íbamos de iglesia en iglesia buscando a dónde poder servir. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estábamos casados todavía. Habíamos tenido a Manuel, pero no nos habíamos casado. Y yo me sentía mal, ¿no? Porque yo decía, bueno, antes de tener un hijo yo prefiero casarme y recién tener un hijo. Pero bueno, hice todo mal, tuvimos a Manuel y como dijimos, no, vamos a hacer bien las cosas, el mismo año le pidió casamiento a Juan. Nos casamos acá en esta iglesia, nos casamos por civil, nos hicieron... Los hermanos nos agasajaron porque realmente nosotros nos queríamos casar pero no teníamos plata. Así que bueno, nos casamos, los hermanos nos sorprendieron, nos regalaron todo y después sí nos casamos allá en Jujuy por iglesia. Nace Manuel, y eso fue en 2017. En 2018 pasó el tema de las iglesias que íbamos buscando, fuimos a una iglesia. Era medio raro, no era decir la denominación, pero sentíamos cosas raras. Estaba muy buena la iglesia, era muy emocional, muy emotiva, con tus sentimientos. Y como yo estaba medio cerrado al Señor, medio, es como que esos sentimientos a mí me podían. Eran cosas raras. El Señor me habló y dijo, che, fíjate que te estás agarrando, fíjate que acá no es tu lugar. Así que agarramos y fuimos a esa iglesia, fuimos 4 meses nada más, y nos empezamos a congregar en Dunam. Llega el 2019 y nos invitan al camparal, un momento ya en jóvenes. Y este es un testimonio tremendo, porque nosotros queríamos ir pero no teníamos plata. O sea, si vos querés ir, tenés que tener plata para la inscripción y poder participar. Me llegó una carta de un Banco Santander. Yo la verdad que digo, no, me enchufaron una tarjeta y tengo que empezar a pagar mantenimiento, tengo que empezar a pagar esto, aquello. No, vamos con mi esposa, vamos al Banco Santander y le digo, che, mirá, me llegó esto, no sé qué onda. Fijate si una tarjeta, yo nunca soy usuario de este banco. ¿Te podés fijar? Sí, me dice, fue, se fijó. Me dice, vos tenés un depósito acá. Y yo, ¿y qué es eso? No sé, pero tenés un depósito. ¿Cuánto tenía? 3.700 pesos. La adicto, ¿eh? 3.000, ni un peso más, ni un peso más. 3.700 pesos. Dice, ¿qué querés hacer? ¿Lo querés sacar o no? Y yo la miraba a Paz, me decía, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? Si lo sacamos, capaz después nos cobran. Tenemos que devolver la plata y no tenemos para devolverla. Y si no, ¿qué hacemos? Y la chica me dice, no, esta plata es tuya. Dice, no tenés que devolver nada, porque es una caja de ahorro que se abrió a tu nombre y te depositaron eso. Fue tremendo, yo decía. No puede ser. Así que bueno, agarré, saqué la plata ese mismo día. ¿Cuánto salía el campamento? Salía 1.500 pesos cada uno. O sea, 3.000 pesos. Y me sobraron 700. Yo que agarré, le cargué nafta, al otro 700 pesos. Me fui, me volví del campamento. Y yo decía, no puede ser.
el Señor me pagó el campamento, porque teníamos tantos deseos de ir al campamento, que el Señor nos pagó el campamento, hermano, nos pagó la nafta para que vayamos, cosa que puta Jenny, si no tenés el nafta yo te lo pago, tomar. Así que fuimos, ¿no? Y justo en ese campamento fue muy especial para nosotros, porque a mí siempre me han invitado a acampar, pero nunca fui, ¿no? Porque era antisocial, nunca juntaba con los chicos. Pero la verdad que fuimos a ese campamento y nos sentimos como en familia, ¿no? Fue un campamento muy especial. Y justo uno de los devocionales que nos había dado un hermano, que está en Hechos 26, 13. Que dice, ¿no? Dice, cuando me oía, oh rey, yendo por el camino, vi la luz. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, las formas de la luz, y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Es la historia de Pablo, ¿no? De Saulo, cuando antes que él perseguía a la iglesia, que agarraba y lo castoteaba a los que eran creyentes realmente, ¿no? El Señor en ese camino le sale al encuentro, ¿no? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y yo dije, dice Saulo en ese tiempo antes de convertirse en Pablo, dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como mi nombre testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareces a ti. ¿No? Y bueno, y justo el que nos daba el devocional nos preguntaba nosotros en qué momento habíamos tenido un encuentro con el Señor, o en qué parte habíamos tenido un encuentro, o cuándo tuviste el encuentro. Y todos respondían, no, yo lo tuve allá, no, yo lo tuve allá, no, yo lo tuve así. Y me preguntaban a mí, ¿y vos dónde tuviste el encuentro? Y yo no sabía qué responder, ¿no? Porque yo me había alejado del Señor, ¿no? Y después nunca más sentía eso, ¿no? Un encuentro con el Señor. Y fue en ese mismo campamento que tuve un encuentro con el Señor, ¿no? A través de un amigo. Ese mismo año lo conozco a Gustavo Osuna. O sea, nosotros no nos conocíamos así de vista, como nada más. Pero en ese campamento agarramos y hablamos. Y era como tener. Bueno, yo soy un hijo varón, ¿no? Y conocerlo a Gustavo como. Claro, tengo a mi hermano de toda la vida. Digo, encontrar a mi hermano, porque teníamos las mismas visiones, teníamos lo que queríamos hacer. Él era músico, yo era músico, pero él no sabía que yo era músico. Y yo tenía un hambre de empezar a servir al Señor. Así que bueno, lo conozco a él, empezamos a hablar y ahí fue donde tuvimos el encuentro con el Señor. Ahí fue donde el Señor me dijo, vos tenés que servir acá. Vos tenés que venir a Nueva Provincia a servir. Dice, no busques más. Vos tenés que estar acá. Así que bueno, vinimos acá, servimos. Y en ese momento yo tenía a mis amigos, que está en Hechos 9, 10. Y yo me los imaginaba, ¿no? A mis amigos haciendo esto. Dice el versículo, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, buscan en la casa de todas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió, no, Ananías está arriesgado, decía, no, ¿qué haces con ese? ¿No? Dice, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todo lo que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, no, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo me sentía esto, ¿no? Como que me sentí un instrumento, ¿no?
pero un instrumento desafinado. ¿Qué pasa cuando un instrumento está desafinado? No da la melodía, no da la nota. Si vos estás en una banda, ese instrumento hace sonar mal todo, ¿no? Y yo me sentí un instrumento desafinado. Y mis amigos me animaban, decían, che, pero si vos tocas la guitarra, no vayas, encima que estás solo aquí, anda para allá, fijate y haz esto. Y yo agarré y dije, bueno, sí, vamos a ir. Así que como bueno, con Pame empezamos a venir acá y sentíamos algo, ¿no? Yo sentía algo acá en mi corazón y una palabra de un amigo mío que decía que donde tu corazón arda, ese es tu lugar. Y es lo que me pasó en el resto de mi vida, ¿no? Yo iba a una iglesia, no ardía mi corazón, me sentía frío, iba a otra iglesia, también me pasaba lo mismo. Pero cuando empecé a venir acá y tenía la misma visión, ¿no? Mis pies puestos en el camino de Cristo, mi corazón ardía. Es más, ahora arde. ¿Por qué? Porque estoy en mi lugar, ¿no? Estoy en mi lugar. Y con esto voy cerrando, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, ¿no? De la forma que hemos llegado a Cristo, ¿no? Algunos llegaron antes de Cristo, otros en el proceso, ¿no? De siendo cristianos. A mí, realmente yo lo conocí a Cristo de grande y no de chico, ¿no? Y más, siendo cristiano, realmente sentí el amor de Cristo, ¿no? Yo tengo una pregunta ya para cerrar esta serie, ¿no? Realmente cuando nosotros servimos en la iglesia o cuando venimos a este lugar, ¿arde nuestro corazón? ¿O no arde nuestro corazón? ¿Escuchamos la voz de Cristo cuando venimos a este lugar? Cuando estamos, no sé, no hace falta que vengan y prediquen acá o que toquen un instrumento. Con tal de venir acá, dar un abrazo. Justo ayer fuimos a la Convención Oriental, tuve una ¿cómo se llama? Una conferencia y me llegó mucho lo que decía la mamá de Beto, ¿no? Que decía que ella no podía hablar, no sabía hablar inglés, no sabía qué, hacer qué cosa, no sabía hacer nada, era ama de casa, y ella se relajaba, pero decía que una persona cuando un abrazo habla más de Cristo, porque hay capaz de una persona que necesita realmente un abrazo y nadie se lo da, ¿no? Y eso es mostrar el amor de Cristo de nosotros, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Arde nuestro corazón cuando realmente salimos al Señor? ¿Mostramos realmente nuestros frutos al Señor? Y yo doy gracias al Señor, ¿no? Doy gracias al Señor porque me sacó de un pozo a través de una persona, me sacó de un pozo de depresión y hoy estoy acá, estoy sirviendo a Cristo. A pesar de que vivimos, ¿no? Nosotros vivimos allá en Espora, tengo que salir una hora antes. Pero el Señor, en el proceso de estos 7 años que tuvimos como matrimonio con Pamela, Él nos fue mostrando, nunca nos dejó así como, siempre digo, ¿no? Nunca nos dejó tirados, siempre nos mostró. Tuvimos crisis financieras mal y una vez vino un amigo y me dice, che, mirá, toma esto para vos. Y nos había regalado todo. Teníamos la alacena llena, teníamos la heladera llena. Más, tuvimos que regalar comida porque no nos entraba a nosotros. Y el Señor realmente me mostró que realmente me ama y me mostró qué bueno fue volver a la iglesia. Así que bueno, hermano, terminamos esta serie. No sé si es bueno o malo, pero bueno, ese es mi testimonio, ¿no? De cómo realmente el Señor me restauró, cómo el Señor me mostró de nuevo el camino porque yo estaba errado. Así que bueno, más nada para decir. Gracias por escucharme. Muchas gracias y bueno, el testimonio se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo.